Yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Desde la Iglesia Comunidad Cristiana La Victoria, presentamos el devocional. Buenos días, Dios les bendiga. Un día más donde podemos ver la mano poderosa de Dios, donde podemos ver que Él obra, que Él bendice, que Él guía, que Él dirige y que Él está con nosotros. Quiero invitarles allí en casa donde cada uno se encuentra o en diferentes lugares donde están en esta mañana. Quiero invitarles a que podamos en este momento meditar sobre la palabra y vamos a hablar hoy de Daniel, la oración que él hizo, una oración eficaz, una oración que tuvo respuesta. Entonces les pido que inclinen su rostro allí donde está, si lo puede hacer, y demos gracias a Dios en esta mañana. Dios, te doy gracias por cada persona que está viéndonos, Señor. Te doy gracias por tu palabra que conforta, trae aliento, pero también nos reta, Señor, a que busquemos más de ti, a que oremos, a que confiemos y a que dependamos de ti en todo tiempo y en todo momento. Pido, Señor, que des la sabiduría a cada persona, que seas tú allí en cada casa obrando, trayendo paz, tranquilidad, pero también trayendo bendición a cada vida y supliendo cada necesidad. Bendigo esta palabra, bendigo esta mañana, bendigo este día, Padre precioso, y en el nombre de Cristo, Señor, creemos que tú eres Dios y tú obrarás. Amén. Quiero invitarles a que estemos meditando en un versículo de la Biblia y está en Daniel capítulo 10, versículo 12. Y el mensaje en esta mañana es: Dios oye mi oración. Entendamos algo aquí en el título. El título no está diciendo Dios oye mi oración, sino está diciendo algo afirmativo. Dios oye mi oración. Y quiere decir que cada oración que usted está haciendo allí en casa, en su hogar, en su familia, cada oración que usted está presentando delante de Dios va a traer respuesta. Y queremos que esa respuesta sea pronta y sea oportuna. Los invito a leer la palabra y a que podamos hoy meditar en ella y podamos aprender de Daniel, un hombre que fue firme, fue fiel, fue correcto, recto, íntegro, pero ante todo que dependió siempre de Dios. Leamos el versículo 12. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Algo que está sucediendo aquí en este pasaje es que había una crisis, había una dificultad. Recordemos, Daniel está en Babilonia cautivo, y aunque era uno de los hombres, sátrapas, gobernantes que estaba trabajando al lado del rey, de igual manera también tenía dificultades, tenía pruebas y la gente no estaba muy contenta con él. Pero cuando vemos aquí, dice que Daniel entró en un lapso de unas semanas a orar, a clamar a Dios por la situación que se estaba viviendo, porque había un tiempo de crisis, de dificultad. Y en ese instante, cuando él está orando, tiempo después, no el mismo día en que empezó a orar, no a los 2-3 días, sino se habla de 21 días después, viene respuesta de parte de Dios para Daniel, diciéndole en primer lugar: no temas. Hay temores en nuestra vida, hay temores en todo tiempo, no solamente en medio de las crisis, sino también cuando a veces vienen dificultades, hay temores, cuando se va a empezar algo nuevo, cuando usted va a empezar en una carrera universitaria, en un nuevo trabajo que es la expectativa, también vienen temores. Cuando usted está haciendo los trámites para empezar o más bien para comprar su nueva casa, comprar su apartamento, vienen temores. Y siempre nuestra vida está rodeada de temores. Pero en medio de esos temores, Dios está con usted y Dios le dice: no temas, no te preocupes, yo te voy a ayudar. Tienes que iniciar, dar el primer paso, empezar con lo primero. Y lo primero es poner todos nuestros proyectos, nuestros planes delante de la presencia del Señor. Él nos bendecirá. El libro de Daniel nos narra y nos dice que en este caso el libro se escribe y tiene un propósito y un fin específico, que es alentar al pueblo de Dios en medio de todas sus desdichas, en medio de
todo el tiempo que tengamos aquí en la tierra vamos a tener dificultades, pruebas. Cuando estamos tranquilos, contentos y alegres, no nos preocupamos mucho y no pensamos de lo que pueda venir, disfrutamos el momento. Pero el Señor siempre trae aliento en medio de nuestras circunstancias y nuestras dificultades. Siempre va a alentar a los que le temen a Él y a los que le creen a Él. El mensaje de esperanza y sus enseñanzas son aplicables a cualquier momento difícil. La enseñanza que nos da el libro de Daniel muestra cómo pasa él por pruebas, por dificultades, y no solamente él, sino también nos habla el libro de Daniel de 3 amigos más de él, que fueron llevados cautivos a Babilonia y también pasaron por un momento difícil. Daniel, que fue echado al foso de los leones, y sus amigos, que fueron echados al horno de fuego. Pero de todos ellos los libró Dios. De todo ello Dios obró en una manera especial y los libró de ese peligro, de ese mal que había venido sobre sus vidas. Porque hubo hombres que clamaron, que oraron a Dios, que creyeron en Dios, y en ese momento Dios respondió. Entonces este mensaje de esperanza que trae el libro de Daniel es mostrando que aunque usted y yo pasemos por pruebas, dificultades, pasemos por desiertos, por momentos difíciles, por donde ya usted y yo pensamos que no hay salida, que hasta ahí llegó todo, que ya se acabó, el Señor dice no. Hay todavía una oportunidad más, hay esperanza, hay todavía algo por hacer, y Dios siempre traerá algo nuevo, y dice que todos los días Él está orando a favor de nosotros, todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, si usted está pasando una circunstancia adversa, entendamos que Dios puede obrar en medio de ella, que Dios puede bendecir y que Dios puede glorificarse en medio de nuestra adversidad. Él siempre estará ahí pendiente de lo que necesitemos. Y vamos a ver algunas características que traen esta oración de Daniel. La Biblia nos habla en un solo versículo cómo Daniel hizo una oración, y no fue una oración de un solo día, de unos minutos, no. Dice que él llevaba 21 días ayunando y orando al Dios de los cielos. En medio de su oración tuvo visiones, en medio de su oración se afligió, se le acabaron sus fuerzas, pero no dejó de orar. En ese momento, 21 días después, dice que vino el ángel y le trajo respuesta de parte de Dios. Entonces vamos a mirar 3 cosas que vemos en la oración de Daniel. Y lo primero de ellas es que Daniel fue un hombre diligente. Daniel fue un hombre diligente. Y la diligencia tiene que ver con prontitud. La diligencia tiene que ver con hacer las cosas en su debido momento, en el tiempo indicado, cuando se debe hacer. Y hay un dicho popular que es: no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. El versículo allí 12, la primera parte dice: Daniel, no temas, porque desde el primer día. Nosotros a veces tendemos a hacer las cosas a lo último, dejamos para después y después puede ser demasiado tarde. Daniel desde el primer momento se dispuso a buscar de Dios. Desde la primera vez que vino circunstancias adversas a su vida, desde ese momento dispuso su corazón para buscar al Dios de los cielos, para depender de Dios, de aquel Dios que reinaba sobre todas las naciones. Aunque habían ídolos, aunque habían otros dioses en el lugar donde él estaba, él siempre tuvo su mirada puesta en el Dios suyo, en el Dios de Israel, en el Dios que le habían hablado sus padres, que hacía proezas, maravillas, que hacía grandes cosas. Y si miramos en el capítulo 1, versículo 8, recién son llevados cautivos a Babilonia, la palabra nos narra lo que hizo Daniel, la decisión que tomó frente a cierta circunstancia. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligara a contaminarse. La historia nos cuenta que no fueron solamente 4 personas las que llevaron cautivas a Babilonia de los sabios, de los que tenían entendimiento, sino eran muchos más.
Pero entre muchos, Daniel dijo: yo no voy a fallarle a mi Dios. Yo no voy a pecar contra mi Dios, yo voy a ser fiel. Y él tomó una decisión en su corazón, serle fiel a Dios. Así que propuso no contaminarse con la comida del rey. Propuso no contaminarse con la bebida y buscó una estrategia, una salida. Así que va ante el jefe de los eunucos y le dice: por favor, ensaya con nosotros unos días. Y si te parece bien, y si ves que de verdad nuestros rostros languidecen, que nos vemos sin fuerzas, enfermos, entonces comeremos la comida del rey. Pero ¿sabe por qué decía Daniel estas palabras? Porque sabía que Dios era el que lo iba a sustentar, que Dios era el que lo iba a levantar, que Dios no lo iba a dejar solo, sino que Dios estaría ahí con él. Porque no era el alimento físico el que iba a renovar sus fuerzas, sino era ese alimento espiritual. Así que Daniel en su oración es diligente desde el primer día. Hay personas que dejan hasta que se ahonden o se ahoguen o en este caso se agranden más las cosas para tomar una decisión. Pero cuando apenas empieza el problema, cuando apenas empieza la dificultad, es cuando tenemos que ir delante de nuestro Dios y empezar a clamar a Él hasta el día que Él responda. Quiero leer en Proverbios capítulo 12, versículo 27. Precioso bien del hombre es la diligencia. Y el versículo capítulo 21 de Proverbios, versículo 5. Los planes del diligente ciertamente tienden a la abundancia. Aún el rey Salomón a través de los proverbios estaba hablando de la diligencia, la bendición que trae la diligencia. Nos dice que es un precioso bien del hombre ser diligentes, ser precavidos, es ser prudentes, ser sabios, ser entendidos. Todo eso va añadido a la diligencia. Pero también nos dice que los planes del diligente ciertamente tienden a la abundancia. Quiere decir que los planes del diligente no van a ser arruinados, no van a fracasar, no se van a desmoronar, sino que al contrario, los planes del diligente van a traer abundancia de paz, de bien y no de mal. Eso es lo que nos dice la palabra. Cuando usted y yo oremos, seamos diligentes en nuestra oración. Temprano busquémosle cuando puede ser hallado. Procuremos hacer las cosas prontamente. Hagamos las cosas sin pensarlo tanto y vamos a ver cómo Dios nos va a bendecir. Esta diligencia debemos desarrollarla en la familia. Tenga cuidado, sea diligente con el cuidado que tiene hacia su esposa. Sea diligente con el cuidado que tiene hacia su esposo. Sea diligente con sus hijos. Sea diligente con las responsabilidades que tenemos en casa. Cuando cada uno tiene su papel, cada uno tiene su rol. El hombre tiene el papel en el hogar, el rol que debe desarrollar, la mujer también. Pero también los hijos deben tener sus responsabilidades en la casa. Sea diligente en todo. Sea pronto, tome decisiones sabias y entendidas, y eso lo puede hacer cuando usted depende y confía en Dios. También en el lugar de trabajo seamos diligentes, hagamos las cosas que nos corresponden, seamos responsables. En el lugar de estudio, cuando ya el niño tiene sus 12 años, 15 años, aún a los 7 años hay niños que ya entran a internet, buscan sus propias tareas y no están esperando al que el papá o la mamá les estén diciendo: ¿ya hizo la tarea? ¿Ya realizó esto? ¿Ya lavó la loza? ¿Ya arregló su cuarto? Porque saben que deben hacerlo y no tienen que estárselo repitiendo. En nuestro trabajo también, en nuestro diario vivir hay cosas que debemos hacer y no tenemos que esperar a que nos digan: háganlo, ya hizo, ya va a ser, ya lo terminó. No, que usted y yo podamos ser personas diligentes. También en todas las áreas de nuestras vidas, sea diligente en pagar lo que ha pedido prestado, en pagar sus créditos, no se endeude más. La diligencia tiene que ver también con la prudencia. Entonces, si yo soy una persona prudente, no voy a endeudarme más
de lo que puedo pagar, si sé que mi capacidad de pago obviamente es pequeña, pues no debe endeudarse en cosas grandes. Hay cosas que pueden esperar, cosas que no son prioridades. Entonces seamos buenos administradores y cuando somos diligentes vamos a ser buenos mayordomos. Muchos quieren esforzarse poco, pero tener ¿qué? Mucho. Muchos quieren un esfuerzo mínimo, pero también tener mucho resultado. Y no es así. Si yo quiero cosas buenas, cosas grandes, pues tendré que esforzarme más. Si yo quiero tener un futuro seguro, tendré que esforzarme más a nivel espiritual, pero también a nivel laboral, a nivel de casa, de familia. Necesito esforzarme más para poder lograrlo. En Proverbios capítulo 6, versículo 9, nos habla sobre esa diligencia. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Lo contrario a la diligencia es la pereza, el dejar todo para mañana. Después lo puedo hacer. Entonces dice, perezoso, ¿hasta cuándo vas a dormir? ¿Hasta cuándo vas a seguir ahí como si nada estuviera pasando? Levántate. Sé diligente, actúa, haz lo que te corresponde hacer, sé responsable, nos dice la palabra. Y Daniel fue una persona diligente, una persona responsable. Aunque él estaba allí en Babilonia, aunque le tocó aprender otra ciencia, otro lenguaje, otras costumbres, Daniel fue diligente con Dios. Dice la palabra que en él no se halló tacha alguna. Era recto y perfecto en todas sus cosas. Entonces nuestra oración debe ir acompañada con diligencia. Desde el primer día, Daniel empezó a orar. No fue en el tercero, cuarto y quinto día, sino desde el primer día dispuso su corazón delante de Dios. Lo segundo que debemos ver es que él dispuso su corazón. Disponer el corazón, dice allí sigue diciendo, Daniel, no temas porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios. Cuando hablamos de disposición, significa estar preparado para la realización de una acción o estar listo. Disposición o estar dispuesto es tener una actitud adecuada frente a algo que tengo que hacer. La disposición tiene que ver con el ánimo y la intención de hacer algo. Hay personas que necesitan hacer alguna diligencia, alguna actividad y lo hacen con un ánimo que parece que no quisieran hacer absolutamente nada. Y nuestro ánimo debe ser alto, debe ser con una buena intención. Hay personas que hacen todo con doble intención, esperando recibir a cambio algo. Y sí, nosotros esperamos recompensas, pero sepa que cuando usted y yo hacemos las cosas sin esperar recibir algo a cambio, Dios va a estar obrando y Dios va a estar bendiciendo y no vamos a tener preocupación de nada porque Dios será el que recompense. Entonces, cuando hay disposición, nosotros vamos a tener un buen ánimo, vamos a estar listos y preparados, pero también vamos a tener la mejor actitud para hacer las cosas. Lo otro que dice es que Daniel se dispuso a entender. Daniel quiso entender cuál era la voluntad de Dios, cuáles eran los planes de Dios. Y usted y yo debemos entender para qué y por qué pasan ciertas cosas, entender qué es lo que quiere hablar Dios a nuestra vida, qué es lo que esta prueba me quiere enseñar. Y todo ello lo vamos a entender cuando entramos a la presencia de Dios. Daniel entró en la presencia de Dios y entendió lo que Dios le estaba diciendo, entendió lo que Dios le estaba mostrando por medio de visión. Él fue una persona entendida porque dependía de Dios y porque Dios fue el que le dio la sabiduría. Entonces, los planes que Dios tiene para mi vida, los planes que Dios tiene para mi familia, los planes que Dios tiene en mi futuro, debo entenderlos en medio de cualquier situación. Y solamente Dios, ese es el que da entendimiento. Pero Daniel también propuso en su corazón humillarse delante de Dios. En este momento él va, busca de Dios, se humilla delante de Él y espera en Él. Humillarse significa despojarse de sí mismo.
Hay personas que se humillan frente a otras personas. Hay personas que se humillan frente a ciertas circunstancias. Pero usted y yo necesitamos humillarnos es delante de nuestro Dios, delante del Dios que solamente puede ayudarnos. Humillarse significa despojarnos de nuestros razonamientos, de nuestras propias opiniones. Significa despojarnos aún de nuestras propias fuerzas. Necesitamos despojarnos de todo ello. Y en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10 nos dice la palabra: no temas lo que has de padecer. El diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados, y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Es una promesa que Dios trae de darnos la corona de vida cuando somos fieles a Él. Pero muy rara vez leemos lo que va a pasar antes. Porque el Señor está pidiendo que seamos fieles, porque van a venir tribulaciones, porque el diablo va a querer hacernos caer, va a querer dañar, va a querer lastimar. Pero algo que notamos allí es que dice que el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados. Y Daniel fue probado. Dios permitió que Daniel fuera al foso de los leones, pero allí fue probada también su fe y Dios le libró. Dios cerró la boca de los leones. Y cuando habla de que el diablo echará a muchos en la cárcel, dice que tendrán tribulación por 10 días. Estos 10 días es un símbolo de un periodo corto, un periodo que no va a durar mucho. Y sepa que en su tribulación, en su necesidad, Dios acortará el tiempo para que usted sea librado. Cuando buscamos de Dios, el tiempo se acortará aún más pronto. Usted y yo estaremos siendo probados por circunstancias, por dificultades, y aún el enemigo tratará de acecharnos. Pero entendamos algo, y es que Dios va a estar con nosotros porque hemos dispuesto nuestro corazón. Y en tercer lugar, fueron oídas tus palabras. Fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Pasaron 3 semanas para que viniera la respuesta de parte de Dios a Daniel. Pero desde el primer día Dios ya tenía esa respuesta. Solo que hubo impedimentos, hubo obstáculos para que el ángel llegara a traer esa respuesta. ¿Cuántas veces hemos descuidado la oración porque no hay respuesta? Usted empieza a orar el primer día, como el tercer día no hay respuesta, deja de lado esa oración, esa petición, ese ruego y ese clamor. Pero ¿sabe hasta cuándo debemos orar? Hasta el día que Él conteste. La palabra nos enseña que la oración debe ser persistente. La oración debe ser una oración continua, una oración que se mantenga, que sea insistente. Y nos da el ejemplo de una viuda que quería que le hicieran justicia y iba todos los días delante del juez a pedir justicia. Pero como él no le hacía caso, ella volvía a su casa y al otro día iba otra vez al juez, hasta que un día cansó al juez y el juez dijo: no, definitivamente esta viuda ya me tiene cansado, ya está viniendo mucho, voy a responderle, voy a darle lo que ella quiere. Y el Señor quiere que usted y yo entendamos que si el primer día no hay respuesta, si el segundo día no hay respuesta, el tercero puede ser, o puede ser el quinto, unas semanas o unos meses después, pero que no cesemos nuestra oración. La oración que Daniel hizo fue con fe, con esperanza y con convicción. Él oró creyendo que Dios podía traerle respuesta. Él oró creyendo que Dios era el único que podía obrar, que el único que podía sanar, el único que podía libertar, el único que puede hacer que todo cambie, que toda circunstancia adversa termine, que todo problema se disipe, que todo problema desaparezca. El único que lo puede hacer es Dios. Pero Él necesita hallar fe en nosotros para poder obrar en cada vida y en cada corazón. En la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses nos está diciendo la palabra en el capítulo 5, versículo 17, orar sin cesar. Y esto quiere decir
Oren sin desmayar, sin descansar. Oren en todo tiempo, en todo momento. Oren en la mañana, en la tarde, en la noche, en todo momento. Nos dice la palabra que Daniel oraba 3 veces al día. Pero eso no es suficiente. Usted puede estar orando durante todo el día. Porque aunque usted está haciendo sus cosas, su mente y su espíritu y su corazón están conectados a Dios. Entonces usted puede estar en medio de hacer sus actividades orando a Dios, pero saque también un tiempo de intimidad con Él. Dice que allí en el cuarto donde se cierra la puerta, donde el Padre ve en lo secreto, donde usted puede hablarle de todo al Señor, allí es donde Dios escucha nuestra oración también. Pero eso no quiere decir que si voy en la calle estoy orándole a Dios y estoy allí hablando con Él. También lo puedo hacer. También cuando estoy haciendo los quehaceres en la casa y en medio de escuchar las alabanzas, los cánticos, en medio de estar haciendo oficio, entonces estamos también orando, clamando, glorificando a Dios y pidiéndole su dirección. Oremos sin cesar. Oremos sin desmayar y sin descansar. En Efesios capítulo 6, versículo 18. Oremos en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Nuestra oración debe ser en todo tiempo, en el tiempo de abundancia y en el tiempo de escasez, en el tiempo del día oscuro, pero también en el tiempo del día donde está todo brillante y todo está en un resplandor. En ese tiempo de tribulación y angustia, pero también en el tiempo donde ha cesado la calma y la tempestad. Dice la palabra, oremos en todo tiempo, porque la oración del justo puede mucho. Pero también dice que oremos con toda oración y súplica en el Espíritu. Y la oración de Daniel era en el Espíritu. Él no oró en sus propias fuerzas, él no oró por sus necesidades únicamente o por lo que él deseaba o quería. Dice en la carta a los Corintios, cuando habla del amor, está diciendo que el amor en este caso no busca lo suyo. Y quiere decir que si yo amo, estoy buscando también el beneficio para otras personas. Entonces debemos orar suplicando por la necesidad de otros, suplicando por lo que está pasando otra persona, teniendo compasión de ellos. Y todo esto debemos hacerlo en el Espíritu. No podemos hacerlo en nuestras propias fuerzas. El Espíritu Santo nos guía a orar como conviene. Pero también dice velando, quiere decir que debemos estar vigilantes, atentos, observando, mirando qué se necesita, en qué debo orar, cuál es la necesidad de cada uno. Y en toda perseverancia, que cada vez persevere más en la oración, cada vez aumente más la oración y cada vez busque más de Dios. Entonces la oración de Daniel fue una oración diligente, fue una oración con un corazón dispuesto y fue una oración que tuvo respuesta porque fueron oídas las palabras de Daniel. Miremos el versículo 13 allí del capítulo 10 en Daniel. Nos dice la palabra del Señor: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Desde el primer día que Daniel empezó a orar a Dios, ya Dios lo había oído y ya Dios tenía la respuesta. Envió a su ángel, pero dice que el príncipe de Persia se le opuso. Hay obstáculos y hay impedimentos para que llegue la respuesta, pero Dios ya la tiene. Dios es fiel, justo y misericordioso, y Dios ya sabe lo que va a hacer, pero muchas veces ese obstáculo lo ponemos usted y yo, porque no buscamos de Él, porque no confiamos en Él, porque dudamos de Él, y la duda daña absolutamente todo. Dice la palabra que un día Jesús fue a Nazaret, les enseñaba y sanó a unos pocos.
porque no pudo hacer mucho allí por la incredulidad de ellos, por la falta de fe. No pudo hacer mucho. Y muchas veces Dios no puede obrar por su culpa y por mi culpa, por nuestra falta de fe, por nuestra duda, porque no creemos, porque no nos disponemos, porque no queremos acudir a Él. Entonces, mi hermano, mi amigo, hagamos oraciones como las de Daniel. En Efesios capítulo 6, versículo 10 al 12, nos muestra también que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, porque nuestra lucha es contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este mundo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Debemos entender que así como lo dice el libro de Daniel, que el ángel venía a hablarle a Daniel y entonces el príncipe del reino de Persia se le opuso durante 21 días, no lo dejó pasar. Y nuestra lucha, dice la palabra en Efesios, que es contra regiones celestes, contra lo espiritual. Ahí es la lucha donde el dardo envía el diablo envía sus dardos para desanimar, para poner duda, intranquilidad, para que seamos oidores olvidadizos, para que olvidemos las promesas de Dios, para que no desarrollemos fe. Recordemos que cuando Eva estaba allí en el huerto del Edén, la serpiente colocó duda en lo que Dios le había dicho a Adán y a Eva. Y les dice, con que Dios les ha dicho, y ya con eso empieza a colocar duda. No permite que la duda llene su corazón. No permita que la incredulidad empiece a rondar en su mente. Al contrario, rechace todas esas cosas y eso se logra con oración. Pero también ahí dice en la palabra en Efesios 6, del 10 al 12, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza poderosa. Fortalezcámonos en Él, y la única forma de fortalecernos en Él es leyendo la palabra, ayunando, orando a Él, creyéndole a Él, desarrollando fe. Es la única forma de hacerlo, aferrarnos y acercarnos a Él. Cuando conocemos la palabra obviamente nos conforta, nos alienta, nos sustenta, porque traemos a nuestra mente y a nuestro corazón la palabra oída y entonces decimos, no, Dios ha dicho que me va a ayudar, Dios ha dicho que no tema, Dios ha dicho que Él va a estar conmigo, y entonces alejamos la duda y la incredulidad que el enemigo quiere colocar en nuestras mentes. Y nosotros debemos fortalecernos en el Señor para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Nos enseña la palabra que él tiende lazo a ver quién cae. Pero usted y yo debemos confiar que Dios es el que está con nosotros, que Él es el que pelea por nosotros, que Él nos librará en el día malo, que en el momento de angustia y dificultad Él podrá remover los cimientos de esas cárceles, aunque el diablo nos quiera meter a esa cárcel y probarnos por varios días. Sepa que Dios es el que puede remover esos muros con un terremoto. Él es el que puede obrar, y lo hizo con Pedro y con Pablo y con Silas. Lo hizo también con Pedro cuando estaban en la cárcel. Y sepa que el Señor dice que el Espíritu de Dios estaba sobre él para venir a dar libertad a los cautivos, a los oprimidos y a los que estaban en cárceles. Y así que en esa cárcel en que usted se encuentra, en esa crisis, en esa dificultad, Dios va a remover los cimientos y va a abrir las puertas y usted va a salir libre de esa situación. Pero ¿qué tenemos que hacer? Oraciones como las de Daniel. Una oración que fue diligente, una oración que tenía una disposición de corazón, pero también una oración que tenía fe, porque Daniel nunca dudó que vendría respuesta de parte de Dios, y por eso oró durante 21 días. Y si el ángel hubiera venido mucho después, estoy segura que Daniel hubiera seguido orando más días por esa situación. Le invito a que a partir de hoy usted empiece a hacer esa oración diligente. Recordemos que la diligencia traerá abundancia. Recordemos que no debemos ser como los perezosos que siguen durmiendo, sino que debemos levantarnos en el poder del Señor
y batallar y guerrear contra esas legiones celestes, porque Dios nos ha dado poder y autoridad. Oremos en esta mañana. Dios, te doy gracias. Te doy gracias porque como Daniel recibiremos también nuestra bendición. Como Daniel, Señor, nuestra oración será respondida. Nuestra oración, Padre Santo, tendrá respuesta oportuna. Pido en el nombre de Cristo que nos ayudes a orar diligentemente. Que nuestro corazón esté dispuesto en todo tiempo y en todo momento a acudir a ti, a rendirnos a ti, Señor. Que estemos dispuestos, Señor, a aceptar lo que venga, Padre Santo, creyendo que tú obrarás, que tú bendecirás, que tú guiarás, Señor. Pido en el nombre de Jesús, Señor, que traigas respuesta a cada vida, a cada corazón, Señor. Ayúdanos a ser persistentes. Ayúdanos, Señor, a perseverar, a orar sin cesar, sin desmayar y sin descansar. A orar en todo tiempo, Dios, a aumentar nuestra oración, Señor. Que nuestra oración tenga entendimiento, Dios, pero también nuestra oración tenga sabiduría, Padre de gloria. Yo te doy gracias en esta hora y pido en el nombre de Cristo que bendigas a cada persona y que responda, Señor. Quita todo obstáculo, toda dificultad y todo impedimento, Señor, que hay para recibir la respuesta tuya. Dios, tú oyes mi oración y mi oración tiene respuesta en ti. A ti sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Gracias, mi buen Dios. Amén. Y no olvide que la oración de Dios, a Dios tiene respuesta. Dios oye mi oración. Bendiciones a todos, que este día, que esta semana sea llena de la presencia de Dios en su vida y en su casa. Bendiciones en Cristo. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Desde la Iglesia Comunidad Cristiana